Bienvenidos, comunidad. Muy buenas noches. En este episodio quiero agradecer especialmente a Brittany Valle por compartir su historia con nosotros. Es un honor poder darle voz y espacio para que su historia sea conocida por todo el mundo. Nuestro canal se trata de construir una comunidad donde cada voz cuenta, donde cada relato tiene un lugar para ser escuchado. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta noche perpetua. Una vez más, gracias a Brittany y gracias también a todos ustedes que nos escuchan por ser parte de esta maravillosa comunidad. Después del fallecimiento de mi abuelita, hace más de un mes, nuestra familia se reunió en la casa familiar durante 2 días para velar su cuerpo. Amigos y familiares vinieron a expresar sus condolencias y ocasionalmente tomaban algunas fotografías para recordar el momento. No obstante, lo que vimos en esas fotografías días después nos dejó a todos asombrados. En ellas se veía el ataúd de mi abuela, el cual estaba rodeado de rostros deformados y figuras sombrías, como si algo malvado estuviera presente en el lugar. Aunque intentábamos racionalizar lo que veíamos, el miedo comenzó a tomar el control. Entre las imágenes que encontrábamos había algunas que mostraban algo inusual: rostros de calaveras flotando alrededor de la caja que contenía el cuerpo de mi abuela. La presencia de estas figuras macabras nos dejó helados, preguntándonos qué podía haber causado tales fenómenos. Después del funeral, la tensión en nuestra casa llegó a niveles casi insoportables. Todos en la familia sentíamos miedo, como si algo oscuro y malévolo acechara en las sombras. Un familiar nos dijo que conocía a una persona que practicaba la santería y que esta persona nos podría ayudar a saber qué es lo que estaba pasando. Como estábamos desesperados por encontrar respuestas y sin hallar otro camino, decidimos consultar a la persona experta en esta religión. Lo que nos dijo nos dejó sin respiración, pues afirmaba que una bruja realizó un trabajo oscuro y a raíz de esto, una fuerza sobrenatural malvada infectó nuestra casa. Nos dijo que la razón de su repentina muerte era que mi abuela había sido víctima de un trabajo de brujería muy poderoso. Esta persona también nos advirtió que permanecer en la casa por mucho tiempo era peligroso, ya que la influencia maligna que la habitaba podía tener un impacto negativo en nosotros. Evitó a toda costa entrar a la casa, ya que los muertos que estaban atrapados ahí, al percatarse de su presencia, se podían manifestar mediante susurros inquietantes y tal vez, solo tal vez, alguna agresión física contra nosotros. Desde entonces, hemos evitado la casa tanto como podemos por miedo a lo que pudiera acechar en la oscuridad. Sin embargo, aunque nos alejamos, los susurros de los fallecidos parecen perseguirnos a donde quiera que vayamos, recordándonos que el mal nunca se detiene y que las sombras esconden secretos inquietantes que no deberían ser revelados. Comunidad, sin duda este es un tema bastante interesante, ya que ha formado parte de la historia de nuestro país durante siglos. Es pieza fundamental de la cultura mexicana y sus tradiciones. Frecuentemente se asocia con la espiritualidad, la naturaleza y hasta con la medicina tradicional. Y siendo un tema tan arraigado, debemos tener cuidado, pues la brujería significa algo distinto para cada quien. Y también te recuerdo que así como nuestra amiga Brittany, tú también puedes compartir tu historia con nosotros. Los enlaces de todas nuestras plataformas los encuentras en la descripción de este video. Si tienes alguna historia que contar, ponte en contacto con nosotros y hagamos lo posible. Continuemos con esta noche perpetua. Corría el año 2015. Un centro de llamadas de atención a clientes estaba ubicado en un edificio de oficinas cerca de Barranca del Muerto, en la Ciudad de México. Trabajábamos para una institución bancaria, de la cual no mencionaré el nombre por razones de seguridad. La atmósfera era monótona y rutinaria, debido al ruido constante de las teclas presionadas y las murmuraciones de los ejecutivos telefónicos atendiendo las llamadas. El zumbido constante de las líneas telefónicas creaban un ambiente inquietante. Esa noche, todos los empleados estábamos nerviosos porque nos encontrábamos lidiando con clientes molestos debido a problemas técnicos con la telefonía y la banca electrónica del banco. Aunque se rumoraba que el lugar estaba embrujado, ninguno de nosotros tenía fe en esas leyendas hasta esa noche. Carlos, un guardia de seguridad experimentado,
Estaba terminando su turno de noche cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, escuchó risas infantiles que parecían venir desde las sombras. Decidió no prestar atención a los sonidos y seguir llenando la bitácora de visitantes e incidencias durante el turno. Pero algo en el fondo de su mente lo mantenía alerta. De repente, mientras escuchaba nuestras llamadas al fondo, una figura apareció frente a él. Era una niña pequeña con un aspecto pálido y un vestido blanco puesto. Su rostro carecía de expresión alguna y sus ojos estaban vacíos. Carlos, de un momento a otro, perdió de vista a la niña. Se levantó de su silla aturdido y confundido. Pensó que la niña era la hija de algún compañero de la empresa, así que la buscó desesperadamente, ya que pensó estaba perdida y podría ser peligroso que anduviera por ahí sola, en la noche. Registró todo el call center, pero no había rastro de ella. Todos los empleados lo mirábamos con extrañeza al ver que se notaba angustiado buscando algo que al parecer solo él veía. Cuando nos intentaba explicar lo que acababa de ver, los demás lo veíamos con incredulidad. Algunos de los compañeros bromeaban sobre la historia mientras otros mostrábamos signos de nerviosismo mientras escuchábamos con escepticismo la historia. Sin embargo, cuando Carlos mencionó que en algún momento otro de sus compañeros, también guardia de seguridad, le contó que una niña se aparecía específicamente en ese piso, el piso 18, el nivel más alto del edificio, todos nos quedamos con cara de preocupación. Después de que Carlos contó lo sucedido, todos regresamos a nuestros lugares tratando de mantener la concentración en nuestras llamadas, a pesar de lo recién ocurrido. Sin embargo, los rumores sobre la niña fantasma comenzaron a tomar fuerza en nuestras mentes a medida de que avanzaban los minutos. El pánico se apoderó de nosotros cuando a lo lejos escuchamos un grito ensordecedor de Carlos. Algunos intentamos correr para acercarnos a él y tranquilizarlo, pero inexplicablemente las puertas del piso estaban atoradas. Otros tantos se quedaron enmudecidos y paralizados por el miedo, incapaces de poder hacer algo. Cuando por fin logramos abrir las puertas, Carlos nos contó que vio a la niña cerca del elevador por última vez, para de inmediato desaparecer entre las metálicas puertas de este. Después de esa noche, la niña fantasma dejó de aparecer en el centro de llamadas. Sin embargo, Carlos y algunos de los empleados jamás regresaron a laborar. Pero los demás nunca olvidamos la experiencia sobrenatural que vivimos esa noche. Amigos, ya casi llegamos al final de este episodio. Si les está gustando el contenido que están escuchando, los invito a suscribirse a este canal, activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización y darle pulgar arriba para que esta comunidad siga creciendo. Sigamos con esta noche perpetua. Eran los primeros días del mes de septiembre del año 2022. El día en el que todo ocurrió era un día fuerte para el centro de cobranza, pues era quincena, y en las quincenas el nivel de recuperación de las carteras era mucho mayor. Así que el turno de la tarde se extendería 4 horas más. El horario de salida habitual de los empleados era a las 6 de la tarde, pero en esa ocasión se recorrió hasta las 10 de la noche, como todas las quincenas de cada mes, en algo que llamaban Noche de Cobranza. En aquel año, el huracán Ágata golpeaba con fuerza la costa sur de México, en el estado de Oaxaca para ser precisos, por lo que una noche oscura y lluviosa aguardaba afuera del call center. El guardia de seguridad realizaba su recorrido nocturno habitual por el edificio, el lugar que hasta hace algunos años serviría como oficinas para la atención de pensionados de una dependencia de gobierno. Aún conservaba los ecos de las voces y las risas de los empleados que alguna vez llenaron sus pasillos. Mientras caminaba por los lugares de los ahora ejecutivos telefónicos de una financiera, se sentía inquieto, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Todo transcurría normalmente hasta pasadas las 10 de la noche, cuando ya no había ningún ajetreo propio de un centro de llamadas, pues todos los trabajadores habían terminado su turno y se habían marchado a casa, dejando el edificio en un silencio absolutamente ensordecedor. El lugar parecía cobrar vida en la oscuridad de la noche. El eco de los susurros y murmullos resonaba en los pasillos vacíos,
como si las paredes mismas estuvieran hablando en un idioma desconocido. El lugar estaba oprimido, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las tinieblas. En ese instante, el silencio fue roto por un sonido sutil pero inquietante. Al principio, era un susurro suave, apenas perceptible, pero con el tiempo se fue intensificando en volumen y claridad. Se escuchaba claramente una voz femenina, etérea y llena de angustia, suplicando. Al escuchar la voz, el guardia de seguridad se estremeció. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? Con el miedo recorriendo todos sus huesos, se adentró entre los pasillos del oscuro edificio buscando el origen del misterioso susurro. El corazón le latía con fuerza. Parecía que en cualquier momento le saldría del pecho disparado. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol, generando una sensación de inquietud que se aferraba a él ferozmente. La voz lo llevaba cada vez más al interior del edificio, hasta que, finalmente, lo dirigió a otro salón en el segundo piso. Al ir subiendo por las escaleras, el guardia se quedó petrificado, pues ante sus ojos, una figura borrosa de una mujer se apareció, parada justo en el descanso de dichas escaleras. Su rostro estaba contorsionado como reflejando la tortura interminable a la que fue sometida, y su voz seguía repitiendo el mismo mensaje desesperado. Con el poco juicio que le quedaba, en esos momentos, el guardia se acercó lentamente a la figura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarla, ésta se desvaneció en el aire dejándolo solo en la oscuridad y con un pánico que le paralizaba todos los músculos. Apenas pudo moverse, apresuradamente salió del edificio, con una fuerte tensión en los músculos que parecía dejarlo sin fuerza a cada paso. El susurro fantasmal aún resonaba en su mente, enviando escalofríos por todo su ser mientras se alejaba lo más rápido posible. Una vez afuera, y a pesar de que el aire y la lluvia acariciaban su rostro pareciendo aliviar sus nervios, todavía tenía una sensación de terror en su mente. Temblando aún de miedo, como pudo sacó su teléfono y llamó a sus superiores para solicitar su autorización e irse de ese lugar. Cuando alguien por fin respondió al otro lado de la línea, el guardia pidió que lo dejaran ir a casa. El edificio. Hubo algo. Algo se apareció. Por favor, no puedo volver. No puedo estar solo en ese lugar ni un minuto más, por favor. Después de unos momentos de explicaciones atropelladas y súplicas desesperadas, finalmente le permitieron partir. Sintió un desahogo reconfortante y colgó el teléfono mientras se alejaba rápidamente del edificio maldito. Ya no regresó por sus pertenencias. Solo cerró la puerta por fuera y se fue sin dar marcha atrás. En la oscuridad, lo acechaban una serie de sombras trepidantes y ecos imaginarios mientras caminaba hacia su destino. Cada minuto que pasaba se alejaba más del centro de llamadas, pero el recuerdo del encuentro con el espíritu desolado aún resonaba en su interior. Al día siguiente, y lejos de lo que todos pudiésemos pensar, el guardia regresó a trabajar y nos contó esta historia. Claro que el miedo persistía en su mente después de aquella noche de terror. Debido a esto, solicitó a sus superiores que no lo dejaran nunca más en este turno, pues a pesar de su valentía, no podía soportar una jornada nocturna de nuevo solo. Afortunadamente, su solicitud fue aceptada y pudo seguir trabajando durante el día, rodeado de la luz del sol y la compañía reconfortante de los demás compañeros. Incluso, ese día mandaron traer un sacerdote para que bendijera el lugar y expulsara todo el mal que ahí habitaba. No obstante, y a pesar de que seguía con su vida cotidiana, el guardia no dejaba de recordarse que algunos secretos oscuros nunca pueden ser olvidados por completo. Amigos, y así es como concluye otro escalofriante capítulo de nuestro canal. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas. Nos encuentran como Noche Perpetua Oficial. Tampoco olviden compartir alguna experiencia de terror que tengan. No se guarden nada o podrían quedar atrapados en una noche perpetua. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.